Damos por comienzo entonces el segundo panel de la serie de paneles con los profesores invitados. Este corresponde al sistema de educación preescolar, escolar y sus mecanismos de financiamiento. Tenemos tres grandes invitados. El profesor Dante Contreras a mi izquierda, la profesora Claudia Sangüesa y el profesor Sergio Ursúa. Profesor, los tres son doctores en economía y tienen muchas investigaciones con respecto al tema de educación, así que esperamos puedan ser un gran aporte para la discusión y que saquemos mucho provecho de esto. Vamos a comenzar con el profesor Dante Contreras, una presentación de 10 minutos cada uno y luego una serie de preguntas para comenzar la discusión. Así que, profesor Contreras. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de ser breve y atender a las preguntas que se nos hicieron en el mail que nos llegó. Entonces, pero antes de dar respuesta a las preguntas que nos hicieron, déjenme contarles un poco sobre la motivación, contexto y diseño del sistema educacional que va a servir para entender y situar la discusión, en mi opinión, en el contexto adecuado. Primero, en Chile tenemos un sistema educacional que corresponde a un diseño que se estableció a partir de principios de los años 80. Es un esquema voucher, es un esquema donde hay un subsidio a la demanda, es nacional. La reforma se inició a principios de los años 80, como dije anteriormente. El principio básico es un principio de libre elección. Los padres votan con los pies, eso significa que los padres eligen a qué escuela envían a sus hijos y por lo tanto luego el Estado aporta a esa escuela con un financiamiento a través de un voucher. En esa misma reforma se realizó una descentralización, antes el sistema era central, todas las escuelas dependían del Ministerio de Educación y a partir de la reforma se municipaliza. Entonces hay una mezcla de factores ahí, se descentraliza y se entrega la administración de las escuelas públicas a las municipalidades. El voucher no es un voucher que se defina por calidad de lo aprendido, es un voucher que se define por la asistencia. Si el niño asiste a clase, entonces recibe el beneficio y se permite el lucro en el sector particular subvencionado. Estoy hablando de la educación escolar, no estoy hablando de la educación terciaria. En este diseño, los consumidores son las familias y las familias eligen escuelas para sus hijos. Y el modelo subyacente teórico que hay detrás de este diseño es que las familias van a elegir de acuerdo a calidad. Entonces las familias debieran preferir aquellas escuelas de mejor calidad y si es que eso ocurre a través de la competencia, esto debiera llevar como consecuencia un aumento en la calidad y como consecuencia de lo anterior, lo que debiera ocurrir es que debieran perdurar o permanecer en el mercado educacional las buenas escuelas y debieran tender a desaparecer las malas escuelas. Esos son los principios que guían el diseño. Adicionalmente, este diseño también debiera aumentar el conjunto de oportunidades para la familia. Es decir, antes tenían solamente acceso a cierto tipo de escuela, ahora el universo de escuelas disponible debiera aumentar. Creo que esta es la última lámina del diseño. Otra característica que es particular al caso chileno de este diseño es que las escuelas públicas están obligadas a aceptar a todos los estudiantes que apliquen a las mismas. En cambio, las escuelas particulares subvencionadas pueden seleccionar a estudiantes. ¿Okay? Como dije anteriormente, la mayoría de estas escuelas particulares subvencionadas persiguen tienen fin de lucro. Y el voucher que se entrega, esto antes de la ley CEP del año 2009, es un voucher que es parejo, es bajo y que no discrimina por nivel socioeconómico. Es decir, si tú eres una familia de clase pobre, digamos, o eres una familia de clase media, ambos alumnos reciben un voucher igual. Si tú eres, básicamente es parejo y no discrimina por nivel socioeconómico. Se incorpora ahí como a los mediados de los 90, hacia fines de los 90, el financiamiento compartido y lo que se observa al final es un esquema bastante segregado. ¿Cuáles son las consecuencias que hemos observado en el mercado vocacional después de la instalación de este sistema en términos de resultados y de sus consecuencias? Primero, se observa una baja calidad. ¿Okay? Es decir, Chile no domina y no es señalado como un país de alta calidad educativa. Ciertamente Chile es hoy día el país que mejor rinde en las pruebas internacionales a nivel de Latinoamérica.
pero ciertamente también estamos muy lejos de los niveles educativos de los países más desarrollados, incluso países que tienen ingresos per cápita relativamente parecidos al nuestro. Se observan, sin embargo, mejoras a partir del año 2009, tanto en la prueba PISA como en la prueba CIMSE. Se observan ciertas mejoras que han sido señaladas como alentadoras, todavía no cumpliendo las expectativas, pero sí señalando un cierto grado de logro. La evidencia también muestra que las escuelas particulares subvencionadas no son mejores que las escuelas municipales después que controlas por nivel socioeconómico, es decir, cuando tú ves la brecha municipal particular subvencionado, las escuelas particulares subvencionadas tienen mejor rendimiento en pruebas CIMSE o en PSU o en cualquier métrica que las escuelas municipales. Sin embargo, cuando tú controlas por la composición socioeconómica de los alumnos y sus familias, esas diferencias se achican y se hacen marginales. ¿Okay? Entonces, controlando por nivel socioeconómico, básicamente todas las escuelas ofrecen una calidad bastante pareja, bastante homogénea y en general bastante baja. También se observa una alta segregación en el sistema. Si tú quieres, aquí lo que ocurre es una curva de demanda. Entonces, familias de alto ingreso están accediendo a escuelas de alta calidad y naturalmente se transforman en pseudo clubes que van recorriendo toda la demanda hasta las personas de menor ingreso que acceden a escuelas de muy baja calidad y naturalmente todos sus pares tienen características socioeconómicas muy parecidas. La otra evidencia que ha sido bastante fuerte en términos de cuestionar este diseño conceptual al menos es que la evidencia que tenemos disponible hasta el momento nos señala que los padres no eligen necesariamente por calidad, que es un principio básico del modelo, es decir, la idea acá es que los padres elegían por calidad y si que eligen por calidad presionan hacia un incremento de calidad de manera sistemática. Hay un paper de Gregory Lacqua, publicado hace un par de años, donde muestra que las razones por las cuales los padres eligen los colegios tienen que ver más con razones prácticas, y estas tienen que ver con cercanía del colegio al lugar de trabajo o cercanía del colegio o de la escuela a la casa. Entonces, más que la competencia por calidad, la competencia está ocurriendo en otras métricas. Algunas medidas que se iniciaron a partir de las manifestaciones del año 2006, se concordó un consejo, una comisión de educación que integramos más o menos 80 personas, Claudia estaba, Patricia Medrano, era un rol importante en esa comisión, y de ahí salieron algunas iniciativas. Algunas de ellas fueron, por ejemplo, la Superintendencia de Educación y la Agencia de Calidad, que en términos de los expertos que trabajan en el área de educación, todo el mundo lo señala como buenas medidas. Sin embargo, esas medidas aún no están instaladas, están aprobadas pero no están instaladas. Por lo tanto, el resultado de esas dos medidas todavía no les llega a los alumnos en la sala de clase. Y otra medida que fue interesante, que fue por ahí por 2009, la ley CEP, lo que hace es que le agrega más recursos a los alumnos más caros de educar, es decir, a los vulnerables. Entonces, lo que hace es que rompe esta noción de tener un voucher parejo para todos. Entonces, si es que tú crees que los alumnos que son más vulnerables tienen menos recursos en el hogar, por ejemplo, tienen menos grado de estimulación, etc., entonces estos alumnos van a ser más caros de educar, relativos a alumnos que tienen más recursos en el hogar, y por lo tanto lo que hace esta ley es que le agrega recursos a los alumnos más vulnerables, ¿okay? Y además prohíbe la selección hasta sexto básico, ¿ya? Como una forma de evitar o disminuir los grados de segregación. Eso es el contexto. Y ahora básicamente voy a referirme a las preguntas que ustedes plantearon en la minuta que nos llegó. Entonces la primera pregunta que ustedes nos hacían era ¿qué camino tiene que tomar la educación escolar en vez de la municipalización? Y aquí mi opinión es bien concreta. Yo creo que la descentralización es buena idea. O sea, no tenemos por qué pensar que los sistemas centralizados dominan a los sistemas descentralizados. Uno de hecho tiene, si hay alguna intuición que domina, es que mientras más cercano esté a la comunidad, probablemente más cercano va a ser la relación con la familia y con la comunidad, y por lo tanto más fácil va a ser la intervención de la política pública. Por lo tanto, yo creo que descentralizar es una buena idea. Sin embargo, creo también que la municipalización no ha funcionado, y básicamente porque el alcalde tiene muchas funciones. O sea, el alcalde es responsable de retirar la basura, de la señalética del tránsito y también de la educación. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es que si es que efectivamente los alcaldes están poniendo el corazón en la educación, y dos, si es que tienen las competencias, si es que tienen las competencias adecuadas.
Por lo tanto, si es que ustedes comparten, por ejemplo, pueden no compartir, naturalmente, libertad de opiniones, pero si ustedes creen que la municipalización es cuestionada, pero no así la descentralización, lo que habría que pensar es un nuevo diseño que mantenga la descentralización, pero donde tú le quites de alguna manera o tú fijes la responsabilidad de la educación en una unidad distinta a los alcaldes, sino que en otros responsables. Entonces, por ejemplo, la salud se organiza a lo largo del país en 24 unidades. Las regiones más grandes tienen más representantes. Uno podría pensar en un diseño parecido en educación, donde efectivamente uno nombre, por ejemplo, por el sistema de la alta dirección pública, es decir, concursos públicos, buscamos expertos educacionales bien pagados y lo hacemos responsables de la educación a nivel descentralizado. Naturalmente, esto es solamente una idea y naturalmente es debatible, pero el mensaje central a la respuesta que ustedes hacen es ok con la descentralización, muchas dudas con la municipalización. La segunda pregunta tiene que ver con qué sistema de financiamiento permite realmente una mejor calidad. Y acá básicamente hay dos diseños, subsidio a la demanda o subsidio a la oferta. Y la verdad es que la evidencia internacional muestra que ambos sistemas funcionan. Es decir, hay sistemas donde coexisten, o domina uno o domina el otro, y en realidad esto funciona en distintas métricas, digamos. Entonces, la pregunta creo que es de fondo, más que si es que vas a subsidiar la demanda y la oferta, tiene que ver con otras preguntas. Y tiene que ver, por ejemplo, de qué calidad hablamos. Entonces, ¿de qué calidad hablamos? ¿Hablamos del Liceo B106 de La Granja, donde estudió Sergio Ursúa, o de la Alianza Francesa, por ejemplo? Yo creo que esa métrica es relevante definir. Esa métrica es relevante. Si tú primero fijas la calidad, ¿ok? Y una vez que fijas la calidad, tú tienes que preguntarte cuántos van a ser los recursos necesarios para alcanzar esa calidad. ¿Te das cuenta? Creo que esa debe ser la discusión. Esa discusión creo que es de primer orden relativo a si es a la demanda o a la oferta. Y lo otro relevante acá es tener conciencia de que aquí se requiere un diseño integral, que se dé cuenta, por ejemplo, del rol de la educación pública, de la existencia de la educación privada, o de si tú vas a permitir un sistema mixto. ¿Okay? Y si es que es mixto, por ejemplo, con lucro o sin lucro, creo que esa discusión, si es que tú la tienes para la educación terciaria, naturalmente la tienes que tener para la educación secundaria también. Es decir, tú tendrías que tener la inclusión de manera integral a todos los niveles educacionales. Ahora, lo que puedo decir del lucro es que efectivamente casi todas las escuelas particulares subvencionadas persiguen fin de lucro. Y la pregunta es, ¿qué espacio de subsistencia tendrían estas escuelas con estándares de calidad más alta? Y la pregunta sería equivalente para el sector municipalizado, ¿no? Es decir, ¿cuántas escuelas sobrevivirían si es que te pusieran como benchmark, por ejemplo, la educación de la Alianza Francesa? Probablemente muy poca. Entonces, creo que es súper relevante esa pregunta, porque al final del día, cuando alguien dice, no, me importa la calidad, creo que es muy importante definir de qué calidad estamos hablando. Porque mejora de calidad tú la puedes lograr con 10.000 pesos, con 100.000 pesos, por 200.000 pesos por alumno. Entonces, tú primero tienes que fijar cuál es la calidad a la cual estás apuntando. Si es que tú no respondes eso, difícilmente vas a entender cuál es el mejor diseño, cuáles son los plazos y cuáles van a ser los recursos que vas a necesitar para lograrlo. Y por último, cuando me refiero a diseño integral, te tienes que hacer cargo del modelo completo, desde la educación preescolar hasta la educación terciaria y la capacitación. Eventualmente puede ser más rentable y más eficiente partir con la preescolar. En cuenta, puede ser más rentable en términos económicos y de uso de recursos. Por lo tanto, creo que uno no puede hablar solamente de educación terciaria acá. Uno, si es que va a hablar de reforma de la educación, tiene que hablar del ciclo completo.